La casa donde vivía con Gabriel le pertenece al actor y chismean que en ocasiones ya él le había pedido que se fuera de la casa, pero ella se resistía. Pero lo estamos pasando bien y aunque estamos en Puerto Rico, señores, tenemos que empezar con Gabriel Soto o Irina Baeva. Esto sigue. De verdad que el daño que tú le hiciste a este matrimonio, el daño que tú le hiciste a esta pareja. Ahora la culpa es Yo no mía. lo puedo creer. O sea, engordaste y la culpa es de Mili. Y se divorcian y la culpa es mía. Señores, obviamente, yo lo que traté de decir el lunes, Raúl, es que Irina no ha perdido nada. En mi opinión, el que ha perdido es Gabriel, que tenía un matrimonio lindo, sólido, su familia, todo tranquilo. Y es el que tiene que mirar atrás y decir, nadar tanto para llegar a la orilla de nuevo. ¿Qué es esto, mi gente? Bueno, al final, señores, Gabriel Soto e Irina Baeva continúan dando muchísimo de qué hablar, como era de esperarse. Ahora el actor minimizó un poco el ritual de unión de la pareja en Acapulco, diciendo que solo habían hecho unas fotos vestidos de novio. Pero ella asegura que sí Pero se espérate, casaron. ahora es Irina la que salió a dar los detalles de todo esto. Y al parecer para ella tuvo un gran significado. Ella además aseguró que sigue enamorada de él. ¿Qué está pasando? Elizabeth Curiel en México nos cuenta de todo esto. A ver. Nos enteramos que Irina Baeva está viviendo en un hotel de la Ciudad de México y hasta ahí fuimos a buscarla. Chicos, oigan. Solo queremos saber cómo estás. ¿Cómo estás? Irina. ¿Cómo te encuentras, Irina? Una disculpa, ¿Cómo chicos, estás, muchas Irina? gracias. Solo queremos saber. Creo que esto es un... Muchas gracias. ¿Cómo Les estás, Irina? agradezco, de Hoy verdad. platicamos con Gabriel y nos decía que estaba bien. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo tomas lo que se dice de ti, Irina? El hotel está ubicado en una zona lujosa de la Ciudad de México y el costo de una habitación por noche es de $300, aunque según dicen ella tiene algún convenio o intercambio con el hotel y no está pagando la habitación. La casa donde vivía con Gabriel le pertenece al actor y chismean que en ocasiones ya él le había pedido que se fuera de la casa, pero ella se resistía. Incluso la última vez que la vimos llegar al aeropuerto, el chofer de Gabriel no fue por ella y la rusa tuvo que moverse sola. Por suerte ahora Irina está en novela en las pantallas de México, también está haciendo aventurera y seguramente algo le dieron por las declaraciones que hizo para la revista Hola México, por lo que dinerito sí debe tener. Y es que lo que acaba de publicar la popular revista es que en las propias palabras de Irina, ellos ya están casados. Nos da alegría saber esto porque una de las razones por las que no se casaban era por la guerra en Rusia y porque sus papás no podían salir de allá. Ahora esto nos deja un poco sorprendidos porque según Gabriel llevaban meses en terapia de pareja tratando de salvar la relación. Entonces, ¿cómo es que se casaron hace tan solo 3 meses? Entre líneas, la rusa deja entrever cómo la relación terminó de un día para otro cuando ya habían hablado hasta de tener hijos. La actriz se ve triste y dolida y por lo que cuenta fue Gabriel el que terminó la relación. Ahí la ven que dice A que mí me sí, parece sigue que habló enamorada muy de él. bien. Habló Te muy digo bien, una cosa, Raúl. cuando yo estaba diciendo eso, que dije anteriormente, dije de Lili, ellos vinieron al show nuestro hace un poquito más de 2 años atrás. Y Raúl, un momento, más de 5 años atrás, 5 años y medio. pero hace más de 2, 3 años atrás que vinieron y se enojó muchísimo. Yo me acuerdo. Porque ella dice, no, porque ustedes están diciendo que yo le destruí el matrimonio a Gabriel Soto. Y eso no es así, se puso bastante fuerte ella con nosotros. Bueno, Raúl, y con razón. Ella nunca ha entendido lo que nosotros las latinas a veces pensamos cuando todavía un hombre está casado. Uno siempre piensa, hasta que no se firme ese divorcio, Exactamente. la mujer no debe acercarse al hombre. Exactamente. Es una cosa a lo mejor que es ridícula, pero que tiene mucho sentido. Al final todo esto lo han vivido públicamente, Raúl, y ahora me da pena, de verdad que yo veo, porque al final lo arriesgaron todo y no funcionó. Y aunque Estas la cosas veo, pasan. aunque no soy Yo psicólogo, hablando en pero la serio. oigo hablar, la veo sincera.